Muy bien, jóvenes, el día de hoy vamos a desarrollar el tema del aprendizaje. Y como siempre, vamos a darnos la oportunidad de regocijarnos con una de las frases también de Albert Einstein, que decía acerca del aprendizaje. El aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. Totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Qué es lo que opinan ustedes? El aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. Y esto es lo que decía nuestro querido Albert Einstein, ¿no? El aprendizaje con lo que realmente no se experimenta. Ahora, ¿cuál es la definición del aprendizaje? Vamos a dar dos definiciones y en esto es necesario también que se acepte de que hablar de aprendizaje no es tan preciso como hablar de otros procesos psicológicos o cognitivos. Cuando hablamos de aprendizaje tenemos que verlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista como producto, y ahí tenemos la escuela conductual que nos da una definición, y también desde el punto de vista de hablar del aprendizaje como proceso. Y aquí vamos a relacionar a la escuela conductual y también la escuela cognitivista. Como producto, nos dice que la psicología de orientación conductual plantea el modelo de estímulo-respuesta. Es decir, algo ocasiona que se dé una respuesta. Esta escuela conductual define al aprendizaje como el cambio relativo de la conducta, resultado de la experiencia. Cuando se habla como proceso, la psicología conductual de orientación cognitiva plantea estímulo, organismo, respuesta, que lo va a definir como el proceso interno que ocurre en el sujeto que aprende. Es decir, hay un cambio no solamente de conducta, sino a nivel cognitivo, a nivel interior, que tiene que ver con tus sinapsis, que tiene que ver con tus neuronas, etc. Dicho proceso le permite al sujeto descubrir y conocer las relaciones existentes entre los eventos de su entorno. Entonces, esto es lo que sucede a nivel neuronal, también hay un cambio cuando la persona hace lo que ha aprendido. Y vamos a plantear características del aprendizaje. Características. El aprendizaje, para que se llame aprendizaje, nos va a mostrar o requiere de ciertos. Y hoy vamos a mencionar algunas de estas características. ¿Cuáles son las características principales para decir que algo se aprendió? Característica número 1. El aprendizaje implica un cambio de conducta. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la persona o animal que aprende es capaz de realizar actividades que antes no podía hacer. Cuando se dice que un niño aprendió a leer, cuando lee. Cuando se dice que un niño aprendió a escribir, cuando escribe. Cuando se dice que una señorita aprendió a cocinar, Sharit, Cuando cocina. cuando cocina, y así sucesivamente. Entonces, hablamos de aprendizaje cuando la persona es capaz de realizar algo, es decir, el cambio de conducta se ha producido. Segunda característica, dicho cambio es el resultado de la experiencia, ¿no? Entonces, este cambio de conducta es resultado de la experiencia. Quiere decir que para aprender se tiene que realizar todo un conjunto de acciones que luego nos permitieron ejecutar la acción con eficacia. Es decir, para que un niño escriba, hay ciertos pasos que antes tuvo que hacer para poder realizar una A o para poder realizar la palabra mamá. Para que una persona cocine, hay ciertos pasos que antes tuvo que aprender. Por ejemplo, reconoce
de memoria los pasos que hay que seguir para preparar un arroz graneado. Reconoce los pasos que hay que seguir para freír un huevo, ¿no? Entonces, esos pasos previos al final, te van a permitir realizar algo de manera eficiente. Entonces, hay toda una experiencia que se tiene que pasar. Tercera característica. Dicho cambio es relativamente permanente, y es lo que les decía hace un momento. Los aprendizajes se encuentran almacenados en la memoria a largo plazo. Su permanencia es, sin embargo, relativa. Depende de varios factores. Uno de ellos, la práctica. Si ya no practicamos en algo, es probable que lo vayamos a olvidar, ¿no? Si, por ejemplo, hemos aprendido muy bien el tema del aprendizaje y ahora lo hemos entendido y lo hemos comprendido, resulta que damos el examen y lo damos muy bien, pero luego esta información no es revisada, probablemente pase un tiempo y ya no lo volvamos a recordar. Y suceda eso de lo tengo en la punta de la lengua, pero en realidad la información no llega fácilmente. ¿Por qué? Porque ya se olvidó, pasó al olvido por la falta de práctica. Cuarta característica. El aprendizaje implica una interacción entre el sujeto y el medio que lo rodea. Esta interacción social, es decir, las relaciones interpersonales que tenga el individuo, la persona o el animal, van a determinar que sus aprendizajes sean pues reales y sean eficientes, que la persona efectivamente pueda realizar lo que aprendió, va a depender mucho del entorno que lo rodea. Entonces, estas son las 4 características principales que tiene el aprendizaje. Ahora, lo que decíamos hace un momento y que deriva de la escuela cognitivista. El aprendizaje no solamente es un cambio de conducta, como dirían los conductistas, sino también va a realizarse un cambio a nivel neural. Tiene una codificación neural. Los aprendizajes se van a ir codificando en nuestro cerebro a través de las formaciones de nuevas conexiones neuronales. Ustedes saben que a esas conexiones neuronales les llamamos sinapsis. La capacidad de conectar una neurona con otra en la corteza cerebral posibilita la adquisición de un número ilimitado de aprendizajes. Y esto se va a realizar también gracias a ciertos ejercicios que podemos realizar. Una de ellas, y sé que lo han hablado, es la gimnasia cerebral, ¿no? Otro también es el descanso completo. Aquellas personas que son, aquellos jóvenes gamer, esos jóvenes que están siempre con los juegos y que tienen que sacrificar horas de sueño, probablemente tengan a la larga esta dificultad, ¿no? Esas conexiones neuronales no se van a realizar como son necesarias. La buena alimentación también es importante, tener una buena alimentación, tener descanso, también relajarse, experimentar situaciones diferentes, entornos diferentes. Todo eso va a posibilitar también las condiciones óptimas para que se sigan dando nuevos aprendizajes. Ustedes habrán experimentado que entonces, definitivamente estas son las características que se deben de cumplir para que hablemos de aprendizaje. Ahora, hay tipos de aprendizaje. Tenemos el aprendizaje motor, ¿no? Que es la coordinación y el movimiento. Cuando aprendemos, ejecutamos movimientos coordinados que pueden llegar a automatizarse. El aprendizaje motor, ejemplo, bailar, practicar algún deporte, tocar guitarra, etc. Aquellas personas que aprendieron a nadar, aprendizaje motor. A manejar bicicleta, aprendizaje motor. A jugar vóley, aprendizaje motor.
El aprendizaje sensorial tiene que ver con los sentidos, el reconocimiento e identificación de estímulos, es decir, es el aprendizaje de la discriminación y reconocimiento de estímulos sensitivos, como por ejemplo, distinguir olores, sonidos, colores, perdón. Entonces, todo esto relacionado al aprendizaje sensorial. Cuando una persona discrimina el olor de una comida en particular y la diferencia de la otra, eso es aprendizaje sensorial. Aprendizaje social, que viene a ser la asimilación de normas colectivas. Esto generalmente tiene que ver con el comportamiento que llegamos a aprender a diferentes, llegamos a aprender en diferentes etapas de nuestra vida, ya sea por imitación o porque formamos parte de una cultura en particular. Por ejemplo, el hecho de bañarse, el estar de luto. Saben que cuando antiguamente más, porque ahora se está viendo cada vez menos, cuando una persona moría, la familia más allegada se vestía de negro. Eso significaba una forma de expresión de su dolor. Eso, por ejemplo, es un aprendizaje social. Tenemos el aprendizaje cognitivo, que está relacionado a la asimilación, comprensión, aplicación y sistematización de conocimientos, que estos pueden ser abstractos o concretos. Ejemplo, aprender conocimientos nuevos. Hoy estamos presentándote el tema del aprendizaje. El que tú hayas aprendido algo y que lo puedas relacionar y de pronto discriminar la información, no confundirla, por ejemplo, con el tema del pensamiento, a eso se denomina aprendizaje cognitivo o cognitivo. Luego tenemos el aprendizaje afectivo visceral, ¿no? Que tiene que ver esto con el aprendizaje, por ejemplo, el tenerle miedo a la oscuridad, el amor en todas sus versiones. Es decir, se reacciona emocionalmente ante situaciones nuevas. ¿Alguna vez te han preguntado o has escuchado de que cuando uno se siente enamorado y ve a la persona que es de su atracción, siente como que maripositas en el estómago? Bien, a eso se llama aprendizaje afectivo visceral. El reconocer este sentimiento es un tipo de aprendizaje. Y tenemos por último al aprendizaje actitudinal o valorativo. Es la asimilación de ideas como valores que van a orientar nuestra conducta en un momento determinado. Por ejemplo, aprender los valores, el prejuicio sexual, machismo, feminismo, racismo, etc. Toda esta serie de aprendizajes relacionados a los valores se llama aprendizaje actitudinal o de valores. ¿Ok? Entonces, jóvenes, terminamos con esto. El aprendizaje puede ser social, cognitivo, puede ser creativo, interactivo, global, tecnológico, etc. El aprendizaje no solamente tiene un camino, sino va a depender del entorno que nos rodea, va a depender de la situación en la que nos rodeamos y obviamente también está determinado de muchos factores como es el sexo, el tiempo, etc. El lugar, el tiempo en el que nos encontramos. Eso es aprendizaje. Y obviamente el aprendizaje está relacionado a hacer